Oseas 6:4 en adelante. Dice la palabra de Dios, así la leemos en su bendito nombre. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, versículo 7, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquén. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia, he visto algo terrible, dice el profeta. ¿Y qué fue lo que vio? Que allí fornicó Efraín, es decir, que el pueblo le fue infiel a Dios con dioses falsos y se contaminó Israel. Versículo 11 y terminamos. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Quisiera que leyéramos una vez más el versículo que será el eje principal de lo que vamos a estar viendo en esta noche. Y se trata del versículo 6, Oseas 6:6. Pero vamos a hacer algo distinto. Tenemos mucho tiempo sentados. Vamos a ponernos de pie, por favor, todo el que pueda, de manera que usted pueda hasta estirarse un poco y relajarse antes de escuchar la palabra que el Señor tiene para nosotros. Y vamos a hacerlo interactivo también. Vamos a leerlo todos juntos. Ahí lo tenemos. Oseas 6:6. 1, 2 y 3. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Pueden sentarse. Oramos brevemente. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque ellas son vida, ellas nos alimentan. Te pedimos, Señor, que tú nos hables de manera tal que quedemos impresionados, impactados por tus verdades y que éstas puedan transformar nuestros corazones y podamos estar más cerca de ti, Señor. Así lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Desde hace un tiempo, viendo cómo la sociedad ha empezado a seguir artistas musicales que profesan ideas muy contrarias a lo que Dios enseña y a lo que la moral y la ética enseña, desde hace tiempo se viene discutiendo si realmente una canción, una música puede impactar en nuestras decisiones. Y con eso en mente, yo quiero que usted se imagine este escenario que yo le voy a montar a continuación. Supóngase de un hombre, un caballero que tiene problemas en su matrimonio. Tiene problemas en la casa. No quiere llegar a su casa. No quiere enfrentar el lío que dejó en su hogar. Él sale del trabajo y va en su auto y recibe un mensaje de WhatsApp, un mensaje por el teléfono, donde una amiga también casada, que también tiene problemas en su matrimonio, le hace una invitación indecente. Invita a este hombre con problemas en su matrimonio a que le sea infiel a su mujer con ella. Este hombre va todo el camino del trabajo pensando, ¿qué hago? ¿Le soy infiel o no a mi mujer? Y para relajarse un poco, él enciende la radio. Enciende el radio y lo que suena en la emisora es una bachata de Romeo Santos que se llama Los Infieles. Es muy probable que no todos ustedes tengan vecinos bachateros como yo lo he tenido, que he tenido que escuchar toda esa música,
o quizás usted no sepa mucho de este género, pero permítame compartirle un poco acerca de las letras de esta canción. Los infieles de Romeo Santos dice así. Esto es lo que este hombre está escuchando mientras va conduciendo y preguntándose si es infiel o no. Y prende la radio y empieza la música a sonar y la letra a decir: hoy quiero amanecer en un lugar contigo. Cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido. Tú y yo durmiendo con los enemigos, dos seres que jamás hemos querido, porque somos masoquistas que no queremos volver a nuestros nidos. Así con cautela, ámame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel. Te aseguro que esos dos tontos no van a entender que si somos infieles es por un gran querer. Así, ámame, que si nos coge la noche, yo me inventaré una excusa bien tramada, mi esposa me lo cree, y tú di otra y mentirita al idiota aquel de tu marido. Hoy quiero amanecer en un lugar contigo. Cuidado si sospechan tu mujer o tu marido. Y termina diciendo la frase: que nos perdone nuestro divino Señor si cometemos un delito, pero Adán y Eva pecaron por tentación y tú y yo no somos distintos. Luego de escuchar esa bachata, ¿qué usted cree que va a hacer ese hombre que ve en ese auto? Curiosamente, el bachatero dominicano se atreve a mencionar a Adán y Eva y a ponerlo como la excusa perfecta para que nosotros seamos infieles. Pero sucede que esto es algo más profundo que una bachata sonando en un automóvil. Sucede que el mundo, la carne y Satanás constantemente quieren invitarnos a que seamos infieles. Y no necesariamente infieles a nuestras esposas o maridos. En primer lugar, el enemigo, el mundo quiere que tú seas infiel a Dios. Quieren hacernos infieles a Dios. Porque si Adán y Eva pecaron, podemos seguir pecando. Y esta fue una canción que fue un boom en su momento y que llenó los oídos y corazones de muchos jóvenes de nuestra sociedad, porque tenemos la excusa que Adán y Eva pecaron, nosotros podemos también seguir siendo infieles, pero la palabra de Dios nos dice que ya no tenemos por qué vivir como ese primer Adán, porque vino un segundo Adán llamado Cristo a morir en una cruz y a darnos ejemplo. Ahora en Cristo tenemos una nueva identidad. Ahora en Cristo no tenemos que ser necesariamente infieles a Dios. Ahora en Cristo hay esperanza. Pero es curioso que precisamente analizando el contenido de esta música secular es muy parecido a lo que está enseñando Oseas a este pueblo de Israel del norte. Note lo que dice Oseas 6:7. Hablándole Oseas al pueblo le dice: ellos, hablando del pueblo que se entregó a la idolatría, ellos cual Adán traspasaron el pacto, rompieron la relación con Dios y allí prevaricaron contra mí, es decir, pecaron contra Dios. ¿Y qué dice el versículo 10? Dice el profeta que en la casa de Israel, al pueblo que él se dirige, allí fornicaron. Y fornicación ya lo hemos explicado antes, en Oseas significa adulterar, tener relaciones, pero al mismo tiempo significa serle infiel al Dios vivo, serle infiel al Dios verdadero. Y en esta sexta entrega, en este sexto capítulo de esta historia peculiar de amor que Oseas nos está enseñando, hoy nos va a mostrar a cómo Dios lidia con nuestro problema de infidelidad. A partir de acá, en estos capítulos que continúan de Oseas, Oseas va a empezar a apuntar a los problemas del corazón del pueblo de Israel, pero que al mismo tiempo son los problemas con los que muchos de nosotros lidiamos en nuestro corazón. Hoy estaremos viendo cómo lidiar con un corazón infiel, según el capítulo 6 de Oseas. Y si hay algo
que debemos preguntar es, ¿cómo podemos ser fieles a Dios? ¿Existe una fórmula? ¿Existe un método? Si hay algo que yo quisiera que usted se lleve en su mente y su corazón en esta noche, es que solamente, sola y única y exclusivamente es en Dios donde encontramos todo lo necesario para serles fieles a Él. Repito, solo en Dios encontramos todo lo necesario para serles fieles a Él. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué te quiero decir? Que serle fiel a Dios no es algo que nace de ti. No es algo que tú puedas hacerlo con tus propias fuerzas o con tus propias estrategias o con tus propios métodos. Serle fiel a Dios es algo que solamente lo puedes encontrar relacionándote con Dios. Serle fiel a Dios es un don que el mismo Dios te da. De manera que donde tenemos que buscar es en Dios y no en ninguna otra cosa. Y la pregunta al amado televidente sería ahora, entonces, si en Dios encontramos todas las herramientas que necesitamos para serle fieles, ¿cuáles son esas herramientas? ¿Qué necesitamos de Dios para ser fieles? Exactamente, ¿qué necesitamos para ser fieles a Dios? Ese versículo que leímos al final, Oseas 6:6, nos va a demostrar que prácticamente para poder nosotros serle fiel a ese Dios tan bueno que tenemos, necesitamos dos cosas. No es una lista tan larga, no es algo tan complicado, solo son dos cosas. ¿Qué necesitas para serle fiel a Dios? Necesitas en primer lugar amor de Dios y en segundo lugar necesitas conocimiento de Dios. Para serle fiel a Dios necesitas amar a Dios, pero no amarlo como nosotros quizá pensamos que es amar. Es amarlo como Dios quiere que lo amen, es amar a Dios con el amor de Dios. Suena como un trabalengua, pero lo vamos a explicar. Hace unas semanas se celebró en 14 de febrero ¿el qué? El Día del Amor y la Amistad. El mundo celebra el amor, pero realmente, ¿qué entendemos por amar? ¿Qué significa amar a Dios realmente? Porque en el mundo encontramos personas que se ponen un chaleco con una bomba y van a una plaza y se suicidan y asesinan a cientos de personas y ellos dicen que hacen eso por amor a Dios. ¿Eso es amor a Dios? Parece extremo el ejemplo, pero obviamente decimos, no, eso no puede ser amor de Dios. Pero así de extremista como se ve ese ejemplo, así de extremista me parece ver una persona que vive según sus propios caprichos, que no quiere saber de Dios ni de su palabra, que no le obedece, que no le interesan para nada las verdades de Dios, pero cuando sale o viene a la iglesia, amando a Dios, #.com, no sé qué otra cosa. Cuando publican, cuando se exhiben, dicen que aman a Dios, pero su vida dice otra cosa. Así mismo vivía el pueblo de Israel del norte en tiempos de Oseas. Lamentablemente, muchas veces decimos que amamos a Dios, pero odiamos todo lo que significa vivir cerca de Él, todo lo que involucre a Dios. Y esto no es invento mío. Si usted se da cuenta y le da un poco para atrás, en Oseas 4:15 está hablando el profeta de estos versos que lo vimos hace como un mes y le recuerda al pueblo diciendo, Oseas 4:15, si fornicas tú, recuerden que fornicar es referirse a serles infieles a Dios. Si tú le eres infiel a Dios, por lo menos que no peque Judá, que es el otro pueblo, ni vengan a Gilgal, que era un pueblo, un lugar de adoración pagana, ni suban a Betabén, que era otro lugar donde el pueblo practicaba mucha maldad. Y termina diciendo el versículo 15 del capítulo 4 de Oseas, ni juréis, ni juren, vive Jehová.
¿Qué es lo que quiere decir ese versículo? Que el pueblo vivía a su manera. No querían saber de Dios. Pero en las publicaciones de las redes sociales, en sus conversaciones, en su mentalidad, ellos decían, vive Jehová, gloria a Dios, yo amo a Dios. En el lugar donde trabajo, gracias al Señor, es un lugar donde le ofrecen ciertos beneficios a familias vulnerables, dígase personas de escasos recursos, y año tras año van decenas de personas a solicitar esos servicios. Sucede que como parte de ese proceso de ayudar a estas personas de manera voluntaria, se hace como una especie de entrevista para ver qué necesidades tiene esa familia exactamente y de qué manera podemos ayudar. Y dentro de esa entrevista se hacen preguntas relacionadas con la manera como vive, con los recursos que maneja, con que si trabajan o no trabajan, pero también la institución le interesa saber qué necesidades espirituales hay en esa familia. Hace unos días me invitaron a observar una de esas entrevistas para yo luego poder hacerla yo solo y también poder entrevistar a algunos padres. Y cuando llega la parte de la entrevista donde se tiene que hablar de Dios, donde se pregunta cuáles son sus creencias, que si son ateos, que si son cristianos, es interesante ver la manera en cómo mucha gente contesta esas preguntas. A veces es normal ver la entrevista como esta simulación que vamos a hacer. A veces tú estás ahí anotando y le dices, caballero, vamos a continuar, ahora vamos a entrar en la parte de sus creencias religiosas y espirituales. Primera pregunta, ¿usted cree en que existe Dios? Claro, ¿y cómo no? Yo estoy frío con el balbú. Ok, continuamos. Caballero, ¿usted considera que usted tiene una relación con Dios? Por supuesto. Ok, seguimos. Entonces, ¿usted ama a Dios? Claro que sí. Ok, continuamos. Dígame algo, entonces, ¿en qué iglesia usted se congrega? No, yo no me congrego en ninguna iglesia. Ok, continuamos. Y dígame, ¿usted tiene Biblia? Bueno, yo descargué una del celular, pero yo no tengo Biblia. ¿Pero usted lee la del celular? No. ¿Usted ora? No. ¿Usted pasa tiempo con su familia compartiendo la palabra? No. ¿Usted es cristiano? No. ¿Pero usted ama a Dios? Sí. Pensamos que amamos a Dios. Porque nuestro concepto de amor está muy corto. Porque amar a Dios debería ser algo más que una palabra bonita. Porque amar a Dios es más que comprar un peluche y un chocolate en la tienda. Porque amar a Dios, ¿saben lo que es? Es un compromiso de reflejar la bondad de Dios en nuestra vida. Amar a Dios es un compromiso de reflejar la bondad de Dios en nuestra vida. Y usted se preguntará, ¿y de dónde yo saqué eso? Hoy vamos a aprender una palabra nueva en hebreo. Y es la palabra Hesed. Isaías me va a presentar ahí la palabra. Hesed. Los que les gusta leer podrán ver en algunos libros que aparece con H, con dos S, con una K delante, pero acá solamente queremos mostrar el fonema. ¿Cómo sonaría esa palabra en hebreo? En hebreo existe esa palabra que es muy complicada de describir. Hesed. Vamos a aprenderlo. 1, 2 y 3. Hesed. Bueno, lamentablemente el hebreo es una lengua muerta. O sea que no se habla eso, usted no le van a dar trabajo por usted aprenderse eso, pero sí es bueno conocer estos significados. Usted va a ver cómo esto le va a cambiar su perspectiva de lo que es el amor. La palabra Hesed podemos describirla como amor fiel, compromiso, bondad y generosidad, pero todo junto en una misma palabra. Hace unos meses hablaba con alguien que considero un maestro de las escrituras de esta palabra y él me decía, es que en español no existe una palabra que pueda describir
todo lo que implica Gesed. ¿Y por qué le menciono eso? En Oseas 6:6, la parte A, la primera parte dice, misericordia quiero y no sacrificio. Esa parte A, misericordia quiero. Misericordia allí es Gesed. Misericordia en el original es Gesed. De manera que lo que Oseas le está diciendo al pueblo es, lo que yo quiero no son sacrificios, no es que venga y con un corazón negro y para hacerme allante y para ganar mi favor, mates un chivito en un sacrificio. No es que vengas a comprar mi favor con tus ofrendas. No es que vengas a comprar mi favor porque vienes a la iglesia, porque haces esto, porque haces lo otro. Lo que yo quiero es que tú me ames de manera fiel, dice el Señor. Lo que yo quiero es que tú tengas un compromiso conmigo. Lo que yo quiero es que tú expreses la bondad mía en ti. Lo que yo quiero es que tú seas generoso, porque yo soy generoso. Al fin y al cabo, Gesed es una característica del carácter de Dios. Éxodo 34:6 dice que Jehová es grande en misericordia. ¿Saben lo que dice el original? Jehová es grande en Gesed. Jehová es grande en amor fiel. Jehová es grande en su compromiso. Jehová es grande en bondad y en generosidad. Y solamente cuando estás cerca de ese Dios grande en Gesed, tú puedes también tener Gesed. Solamente estando cerca de ese Dios de amor, tú puedes amar como Dios ama. ¿Qué necesitas para ser fiel a Dios? Amar a Dios como Él quiere que lo ame. Amar a Dios con compromiso. Porque eso es, amar a Dios es un compromiso de reflejar su bondad a través de nuestra vida. Y todo esto viene como una consecuencia de estar en una relación íntima con Él. Fíjese cómo dice versículo 4. Dice el profeta, Oseas 6:4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Diciendo el profeta, ¿qué voy a hacer con ustedes? ¿Qué voy a hacer con el pueblo de Israel del norte, con el pueblo de Israel del sur? Porque la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada. Pero adivine qué, la palabra piedad ahí también es Gesed. Lo que está diciendo el profeta es, porque el Gesed de ustedes, es decir, porque el amor de Dios de ustedes es como el rocío que se desvanece. Porque el amor de Dios de ustedes no dura, no permanece, es muy pasajero, porque no hay compromiso. Gesed también es compromiso. En muchas ocasiones a mi oficina van ciertos jóvenes que están empezando, que piensan embarcarse en lo que es un matrimonio. Y cuando suelo hablar con estos jóvenes y son cristianos y tienen una base bíblica, yo les suelo preguntar, los desafío y díganme, ¿cuál es la historia más romántica que ustedes encuentran en la Biblia para ustedes? ¿Cuál es la historia como que wow, qué romántico, qué bonito? Algunos, como es la historia quizás más conocida de esas, dicen, bueno, la relación de José y María. Saben que José, a pesar de lo que se decía de María por ahí, a pesar de las sospechas, porque no es algo común que alguien quede embarazado del Espíritu Santo, por si usted no lo sabía, eso no es común. Entonces, a pesar de eso, él decide continuar con ella. Otros me dicen, no, porque la historia más romántica es la historia de Ruth y Boaz. ¿Recuerdan eso? Libro de Ruth. Es una mujer extranjera que llega a un lugar y decide aferrarse al Dios de la Biblia y conoce a un hombre que viene para rescatarla, para redimirla, y se casan y tienen hijos. Al final no importa la historia, yo le digo, piensen y dense en cuenta que más que un romanticismo, lo que Dios quiere reflejar es el compromiso.
Y nota un paréntesis, en el libro de Ruth se repite la palabra Hesed. Es compromiso, amar es compromiso. Y sigue diciendo el versículo 5, por esa causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca, ¿qué hice? Los maté y tus juicios serán como luz que sale. ¿Por qué? Porque misericordia quiero, porque Hesed quiero, porque amor fiel quiero, porque compromiso con Dios quiero y no sacrificio. Quiero compromiso y no allante en una congregación o en una comunidad. Y él dice que Dios mandó a los profetas para que los cortara, es decir, para que los matara, para que pusieran en evidencia su pecado. Pero aún así ellos no hacían caso. Cuando no haces caso a la palabra de Dios, se está poniendo en evidencia que no amas a Dios. Porque siempre habrá una relación de amor con el respeto. A quien tú amas, tú lo respetas. Y nuestra manera de respetar a Dios en la Biblia se traduce como temor a Dios. Quien ama a Dios teme a la palabra de Dios. Ellos no hacían caso. Pero en segundo lugar, te puedo decir, ¿qué necesitamos para amar a Dios? Yo te digo, bueno, tú necesitas amar a Dios, necesitas Hesed, necesitas compromiso con el Señor. Y tú me podrías preguntar, ajá, pero ¿cómo yo puedo amar a Dios? ¿Qué yo necesito para amar a Dios para entonces yo poder serle fiel a Dios? Necesitas conocer a Dios. Es como, vamos a ver si me pueden entender, es como que yo le diga al profeta, Oseas, dime, ¿qué yo necesito para ser fiel? Oseas me dice, bueno, necesitas amar a Dios. Y yo le digo, ok, ¿y qué yo necesito para amar a Dios? Y Oseas me dice, bueno, necesitas conocer a Dios. Porque cuando tú conozcas a Dios, podrás amar a Dios y podrás serle fiel a Dios. Por eso es que la parte B dice, conocimiento de Dios más que holocaustos. Tanto sacrificio como holocaustos se refieren a los rituales ceremoniales que hacía el pueblo de Israel. Aquí holocausto es una palabra que viene de humo. De cuando ellos quemaban las ofrendas, ese humo subía, y cuando esto agradaba al Señor, era como un simbolismo de que eso llegaba a la presencia de Dios. Pero Dios no quiere que le hagamos allante de que estamos acá cantando a todo pulmón si nuestro corazón está lejos de Él. Más que eso, Dios quiere que le conozcamos. Y en esta parte no voy a abundar mucho, porque esta palabra ya la conocemos. La segunda palabra, Isaías, en pantalla, que es Da'at. Esto lo vimos en el capítulo 4, donde habla de que el pueblo pereció por falta de conocimiento. La palabra conocimiento allí y acá en el libro de Oseas es una palabra céntrica en todo el libro y significa conocer algo de manera íntima. Conocer algo no solamente de cabeza, sino en el corazón, en la práctica. Esta es la manera en cómo el pueblo debía relacionarse con Dios y cómo nosotros nos debemos relacionar con Dios para que nuestro amor y nuestra bondad pueda crecer. Pero ¿qué hicieron? Contrario a conocer a Dios, a tener una relación íntima con Dios, hicieron todo lo contrario. Versículo 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y prevaricaron. Prevaricar tiene que ver con traicionar. Estoy en el versículo 7. Ahora vamos a Oseas 6, 8 y 9. Y miren cómo iba la cosa. Cómo estaba el pueblo. Dice, Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre y como ladrones. Ladrones ahí literalmente significa salteadores, una banda armada. Es decir, se han vuelto el pueblo de Israel una banda de atracadores que esperan a algún hombre. Pero chequeen, esto es lo peor. Y así hay una compañía de ¿qué? De sacerdotes. Los sacerdotes eran los representantes de Dios. Es decir, que el problema no solo era que había una banda de delincuentes en el pueblo, era que los que decían ser de Dios eran también los delincuentes, que mataban a cualquiera en el camino. Dice camino a Siquén, ese era un lugar muy transitado.
y así cometieron abominación, lo que significa hacer algo muy terrible delante de Dios. Miren cómo estaba esa sociedad de Israel del norte, plagada por la corrupción, por la delincuencia, por el asesinato. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Usted sabe qué es lo que pasa. El Señor le está diciendo, miren, para ustedes ser fieles a mí, tienen que vivir en una relación íntima conmigo. Pero ¿qué va a pasar? Si tú te alejas de mí, mientras más te alejes de mí, más cerca estarás del pecado y de su consecuencia. Mientras más te alejas de Dios, más corrupto serás. Mientras una sociedad más se aleja de Dios y su palabra, más maldad habrá en esa sociedad. Yo sé que ustedes han visto la noticia. ¿Qué cosa tan terrible está pasando en este país? Este caso de este profesor, este caso en el carnaval de este niño y cuántas otras atrocidades están pasando en el mundo. Pero ese es solo el reflejo de que no hay da'at, no hay conocimiento de Dios en el mundo. Fuera de Cristo no hay relación íntima con Dios. De manera que así como Adán cuando traspasó el pacto se rompió esa relación con Dios, asimismo cuando nosotros nos desconectamos de Dios, de su palabra, de la oración, de las cosas que tienen que ver con Él y su amor, cuando nos desconectamos de Dios por las cuatro esquinas, más cerca estaremos del pecado y de la maldad. Mientras más alejado de Dios esté un pueblo, más cerca estará de la maldad y más corrompida estará la sociedad. Pero tú y yo no tenemos que ser así. Tú y yo podemos creer en Cristo, podemos ser como Él y buscar ayuda en Él. En conclusión, dice el versículo 10, en la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó. Contaminarse exactamente en el sentido ceremonial, es decir, que no podían presentarse delante de Dios porque su pecado no los iba a dejar. Y dice, para ti también, oh Judá, versículo 11, está preparada una siega. Una siega parece referirse a que llegará el tiempo, porque la palabra siega viene de cortar. Llegará el tiempo donde también el pueblo de Judá sería cortado por su pecado. Este es el otro pueblo del cual se dividió cuando hubo esa división entre dos reinos. De manera que lo que el profeta está intentando decir, no importa que tú seas de un pueblo de aquel, no importa que tú seas de Puerto Plata o de Santiago, todos tenemos el deber y el compromiso de estar cerca de Dios. ¿Qué necesitas para serle fiel a Dios? Necesitas conocer a Dios, es decir, tener una relación íntima con Él. Y mientras tienes esa relación íntima con Dios, mientras estás cerca de Él, Dios te va a dar de su amor, te va a dar de su bondad, te va a dar de su fidelidad para que tú puedas serle fiel a Dios. Todo lo que necesitamos para serle fiel a Dios está en Dios. De manera que, amigo que me escuchas, tú que no has creído en Cristo, la única manera de poder tener una relación íntima con Dios y conocerle y amarle es a través de Cristo. Es pidiendo perdón por tus pecados que tú sabes y tu conciencia te acusa de que realmente lo has cometido. Hay una canción que cantábamos la semana pasada en cierto lugar donde estaba y también se ha cantado mucho acá. Los jóvenes suelen cantarla. Esa canción me recuerda la palabra Gesed, la bondad de Dios para con nosotros, porque la única manera de nosotros amar a Dios y reflejar a Dios es aceptando que nuestra fidelidad no depende de nosotros mismos, sino del amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios nos ama de manera fiel, Dios cumple su palabra. Ahora yo quisiera que escuchemos esta canción, van a estar proyectadas las letras, y tomemos este tiempo para orar y meditar en la bondad de Dios y pedir perdón y buscar su rostro y pedirle a Dios que se manifieste de manera que podamos amarle de manera íntima y podamos serle fieles a Él. Porque no somos fieles a Él porque somos lo más bueno del montón, somos fieles a Él porque Él fue fiel primero, enviando a Cristo a morir.